Ya con el propio director de la Asociación Música Jove de Valencia. Es mucho más que el director de la banda Música Jove, pero él mismo nos lo va a contar. Enrique Barachina, enhorabuena, maestro. Muchas gracias. Bueno, no has tenido tiempo como otros directores, un par de minutillos, pero estamos a punto de conocer el Benito y queríamos entrevistarte por un poco que conociera todo el público que nos está siguiendo desde más de 30 países qué es Música Jove. ¿Qué es Música Jove y qué es Música Jove para el barrio de Benimaclet? Bueno, Música Jove no es más que una sociedad musical, como tantas hay en nuestra comunidad, así como otras tantas, el porcentaje más o menos igual en el resto del Estado español. Somos una asociación cultural, como todas, con una única entidad, un único CIF, un número de cuenta único, no hay más. Somos un grupo de músicos que tenemos ganas de hacer música e intentamos pues, estar un poquito en la actualidad, lo que se está haciendo en el resto de Europa, el resto de España, en Valencia, que hay compañeros que están haciendo un trabajo fantástico. Intentamos aportar pues, buenamente lo que podemos, hasta donde llegan nuestros esfuerzos personales del equipo de compañeros que tenemos como junta directiva y económicos, por supuesto. Por supuesto. Desde 1999 tenéis la banda Música Jove. Sí, nosotros montamos primero en la escuela, como es lógico, y nos costó mucho, luego montamos una mapita pequeñita, iba, venía, es muy difícil. Las sociedades musicales que han partido desde cero, como es en nuestro caso, no nos han regalado nada. A lo mejor, quiero recordar, en el pasado, entrevistaste al compañero Azadel Tormo de Benissida, que montó él la banda desde un pueblecito muy pequeño. Tenemos mucha amistad con la gente de Benissida y con el propio maestro. Y claro, tiene un ayuntamiento que de una manera más directa pues pueden conseguir otras cosas. En la City, 1 millón de personas, los recursos no llegan a todos lados. Muy bien, entonces, muy bien. Lo que sí que es verdad que somos una sociedad que, a diferencia de otras, que lamentablemente a veces pues hay problemas y se escinde una y de ahí salen dos, de ahí hay pueblos que hay 2 o 3. En nuestro barrio tenemos la suerte de que las sociedades musicales que somos y otras escuelas, pues no ha surgido una sociedad de una escisión de otra. De hecho, tenemos compañeros, músicos, que tocan con la otra sociedad musical y gente de la otra sociedad musical que estudia con nosotros. Hay un intercambio de gente que es muy interesante. Es que en el barrio de Benimaclet hay hasta 2 sociedades musicales, para que vean lo que comentábamos antes, por la tradición. Me gusta matizar siempre, lo que pasa es que, claro, no hay fuentes oficiales muchas veces. Hay 4 bandas, hay 2 colegios, que evidentemente son bandas de música, no son grupos de gaitas ni dosainas, son bandas. Alguien dice, no, el colegio alemán, que no conozco a nadie, el colegio alemán, es que no es Benimaclet, bueno, está a 10 metros en la otra parte de la calle. Y hay 9 o 10 escuelas de música. O sea, ahí me gusta cuando vienen compañeros extranjeros o de fuera de Valencia, me gusta matizar de que, y con orgullo lo digo, que en un barrio de 30.000 habitantes, si hiciéramos una estadística de gente estudiando, estaríamos hablando de alrededor de 2.500 personas estudiando música todas las semanas. Más aparte, un montón de agrupaciones que ya no solamente las bandas, sino hay muchos coros, hay muchos grupos de jazz, hay una big band que tiene la gente musical, orquestas. Hay una actividad ya no solo musical, sino a nivel cultural. Es de sobra conocido toda la actividad que se hace a nivel de diversos colectivos de todo tipo, a nivel de artes plásticas, de teatro, de diseño, fotógrafos. Hay una gran cantidad de gente que se dedica al tema de la fotografía. Es un barrio de artistas. Desde siempre, no desde últimamente. Y un barrio de y de estudiantes, porque la verdad es que tiene una grandísima población. Está muy cerca de la Universidad de Valencia y hay muchísimos pisos donde residen estudiantes que luego los fines de semana vuelven a sus pueblos. Eso da una riqueza. También hay mucha gente de Erasmus que viene una temporada, hay mucha gente inmigrante, hay mucha gente que somos del pueblo, pero lo dicho, se vive en armonía y hay un buen clima. Hay un buen clima, sobre todo educativo y social, que es lo interesante. Fantástico. Volviendo a la banda Música Jove, habéis tenido en ocasiones puntuales grandísimas batutas como directores. ¿Han venido a dar cursos, a impartir algún tipo de curso? Nosotros nos organizamos por proyectos, ¿no? O sea, el proyecto más potente es nuestra escuela, que es con la que primero empezamos, el taller de Música Jove, que es el más conocido. Cuando tú le pones a lo mejor un logotipo distinto, cuando haces unos folletitos, cuando haces ciertos tipos de actividades, hace 20 años era novedoso, ahora no, ahora cualquier sociedad musical ya hace sus carteles, hace sus teasers para presentar un concierto, tiene sus webs. Hay muchas sociedades musicales que lamentablemente todavía no tienen webs, hay gente que no utiliza todavía el Facebook ni el Twitter. Nosotros empezamos con tema de nuevas tecnologías y a veces mejor, sin quererlo, pues hemos dado una imagen demasiado actual a lo que en su momento había. Posteriormente surgieron las agrupaciones, como hemos comentado. En tercer lugar, ya a estos últimos 4 o 5 años, surgió un proyecto muy potente, que es nuestro concurso internacional de composición, en el cual pues, podemos realizar, gracias a
a Consola de Mar, que siempre Carles está ayudando en la medida posible, y a nuestros compañeros de As Estudios, que es una escuela de sonido que nos graban los discos en directo, nos los editan prácticamente de coste de fábrica, y a ellos les sirve también para hacer prácticas con sus alumnos. Y bueno, ya hemos sacado el concurso de composición de las 4 ediciones. Es un concurso que lleva aparejado colaborar con otras sociedades musicales, porque pensamos que independientemente no podemos hacer nada, o nos ayudamos o estamos totalmente perdidos. En la primera edición grabó nuestra banda, la tuve el placer de dirigir yo, que es donde conocí a David Rivas. Presenté una obra que no resultó premiada, me gustó mucho, el Peñazo Medieval, y de ahí luego surgió la amistad, ¿no? La segunda edición lo grabó la agrupación musical de Rocafort con el maestro Juanjo Atalá. En la tercera edición grabó la gente de Benisida y nuestra orquesta, que fue cuando ampliamos la orquesta, y esta última edición, que dimos el fallo en marzo, grabará el 25 de noviembre, si no me equivoco, la sociedad musical La Paz de Siete Aguas, y el día... A principios de diciembre, la Orquesta José Perpiñán de Segorbe. Son 7 categorías de composición. Eso va aparejado a una biblioteca virtual donde la gente puede descargarse las partituras que los compositores, no todos, algunos, han dado su consentimiento para que les editemos. Todos los derechos son de ellos. Y al mismo tiempo estamos posibilitando a un montón de sociedades musicales, escuelas, conservatorios y profesionales que de una manera legal, que es lo importante, se pueden descargar gratuitamente las partituras, y quien considere, pues estamos ayudando a los jóvenes compositores, que es uno de nuestros objetivos sociales, ayudar a los jóvenes compositores. Y bueno, y el último proyecto que montamos el año pasado es el Valencia Youth Wind Ensemble, y es, pues como te has comentado, vino con nosotros el año pasado, nos visitó Otto Schwarz, que era la primera vez que vino a Valencia. Posteriormente vino como medio jurado de certamen internacional. Vino en mayo Jacob de Haan, en noviembre vino Bert Appermont, este año acaba de venir Sara Mangancini, ahora en julio Thomas Doss, que es un compositor súper conocido. En septiembre tendremos a Kevin Seatore, que es el catedrático de la Universidad de Michigan, nada más y nada menos. Y ojo, algunos de ellos ofrecen hasta gratis, porque pese a quien le pese, nos pasa como Pío Baroja, ¿no? Lo que decía del españolito complejado, ¿no? No, desde fuera se nos ve con mucho respeto. Y aquí hay gente súper buena, súper potente. Entonces, que Kevin Seatole venga, igual que hace 3 años tuvimos al catedrático del Conservatorio de la Universidad de Carolina del Norte, de Van Feldman, pues gente que viene medio turismo, conocer Valencia, a dirigir las bandas, conocer nuestra gente y tal. Y en diciembre acabaremos la temporada con Kevin Huben, que creo que este año está de titular en el concurso este de Granada. Tenemos una pequeña ayuda de Culturat, y con eso y organizando un cursito por aquí, recursos por allá, intentamos pues prácticamente con mucha voluntariedad, porque hay un montón de gente que colaboramos en ese proyecto por el tema musical, no por el tema económico, porque ahí, de hecho nos cuesta dinero. El director artístico es Borja Martínez Alegre, de Siete Aguas, reciente subcampeón de Europa en dirección de banda, nada más y nada menos, y lo tenemos aquí, nuestro compañero Borja. Y ya está. Modestamente, desde un grupo de músicos, intentar hacer cosas con el apoyo de un montón de socios, de padres, y en una única dirección. No hay más interés que hacer música. Punto. Ese es el presente, nos lo cuenta Enrique Barrachina, de la asociación Música Jove. Hablabas del proyecto de los jóvenes compositores, de esos proyectos para potenciar la creación. Y yo quería centrarnos en un tema que me ha parecido muy interesante, la Ruta del Cid. Lo habéis estrenado, David Rivas, has comentado que lo conociste porque él participó. Ha sido el estreno absoluto, tengo entendido. Bueno, habíamos hecho un par de audiciones, pero... Un poema sinfónico, además muy diferente. La ruta ha sido un lujazo poder trabajar con el maestro Rivas, porque es un compositor muy accesible, ¿no? Es un hombre que te dice que sí a todo. Entonces me ha permitido sugerirle momentos, corta aquí, pon allá. Hay músicos que me han dicho no, por supuesto. La temática un poco se la sugerí yo. Y lo que teníamos muy claro es que después de la pieza del maestro Pons, que es una pieza muy interesante, que lamentablemente pues ese tipo de música hoy en día las bandas no tocan, que es música contemporánea, una pieza difícil. Esta pieza hablo del maestro Pons, fue una adaptación de orquesta en cargo del maestro Ferreiz hace 30 años para la Banda Municipal de Valencia, orquestada para 85 plazas. Entonces, un poco desafortunado, ya lo hemos comentado a la organización, que para una sección cuarta pues se excedía en potencia. Entonces, como consideramos musicalmente que es una obra un poco dura para el oído actual del público y de los músicos, aunque para los músicos es muy interesante trabajarlo,
Queríamos todo lo contrario. Queríamos algo que los chavales lo pasaran súper bien y conectar con el público directamente. Con lo que se llama música descriptiva, que hay compositores que no les gusta. Bueno, eso es para gustos, sobre todo. A mí sí que me gusta, pero también me gusta la música contemporánea. Perfecto, ¿no? La música o es buena o no es buena, y evidente este poema descriptivo que hemos vivido en directo, con esos momentos épicos, con ese narrador que se alzaba con el pergamino, con esos instrumentos de metal que se levantaban al viento. La verdad, yo creo que ha sido... Tampoco hemos inventado nada, que son recursos que ya están utilizando otros compositores. Lo que pasa es que bueno, hay que ponerlos en orden. Quizá un poquito aquí en el certamen pues quizá ojo, no sé si se había utilizado. Pero... Enrique Barrechina, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos allá a conocer el veredicto del tribunal. Vamos a entregar los premios de la segunda sección y conocer el veredicto de esta única banda que ha participado ahora en la sección cuarta. Nos lo cuenta nuestro compañero Onofre Baidecabres.